Vamos a estudiar la fuerza de rozamiento en un cuerpo que rueda sin deslizar. Para eso volvemos a ver el ejemplo de la rueda que rueda justamente sobre una superficie lisa, como en este caso la que estamos dibujando acá. La pregunta es, si la rueda está girando sin deslizar, ¿habrá rozamiento? ¿Será estático? ¿Será dinámico? ¿Apuntará hacia el lugar donde se mueve? Bueno, la respuesta, lamentablemente, como en la mayoría de las preguntas de física, es depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de muchas cosas, porque la fuerza de rozamiento es una fuerza que en realidad depende de los otros constraints del problema. Así que vamos a considerar dos casos bastante sencillos como para que se den una idea de cómo hacer después casos más generales. Entonces consideremos primero el caso en que el sólido rueda sin deslizar por una superficie plana y lisa, horizontal, como es el caso del videíto que les mostré. Tengo la rueda con las tres marquitas. Fíjense que cuando una de las ruedas, o cuando una de las marcas, perdón, está sobre el contacto con el piso, como el piso está quieto, la velocidad en ese instante de la marquita es cero, como la del piso. Entonces vamos a decir que en ese punto va a estar el eje instantáneo de rotación, que un rato después, cuando la marquita abandone el piso, ya no va a ser más ese eje instantáneo de rotación y estará en otra posición de la rueda. Y entonces ponemos también la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa y la velocidad angular. Y con eso describimos más o menos el movimiento de la rueda. Vamos a querer ver si en este caso hay rozamiento o no, y si es estático o dinámico. Entonces, primero establezcamos algunas cosas. Si nos dicen que hay rodadura, entonces básicamente lo que nos están diciendo es que la velocidad del centro de masa la puedo escribir como omega por r. Además, es otra forma de decir, digamos, que la velocidad de algún punto, en este caso es el punto O, el que está en el piso, el que está en el eje instantáneo de rotación, es cero. Y por eso puedo escribir el campo de velocidades de un rígido en lugar de como la diferencia de velocidades directamente como la velocidad del centro de masa. Digamos, esas dos condiciones son equivalentes, son dos formas distintas de decir la misma cosa. Por otro lado, como estamos diciendo que la rueda no desliza con respecto al piso, la velocidad de un punto que está en contacto con el piso es la misma que la velocidad del piso, o sea, la rueda solo rueda, valga la redundancia, entonces el rozamiento va a tener que ser estático. Distinto sería si yo, por ejemplo, con la bici quisiera hacer un movimiento de deslizar la rueda. Entonces ahí el rozamiento sería dinámico. Pero en este caso, como hay rodadura, entonces el rozamiento va a ser estático. Supongamos además, en este ejemplo, donde por ahora no hay ninguna fuerza actuando más que el peso y lo normal, que la velocidad del centro de masa fuera constante. Entonces, si la velocidad del centro de masa es constante y miramos la condición de rodadura, entonces la velocidad angular también es constante. Le pongo una prima porque no tienen por qué ser la misma constante. Entonces, si yo escribo la segunda ecuación de Newton, o sea, la condición para la traslación del centro de masa, estoy diciendo que la suma de fuerzas tiene que ser masa por aceleración del centro de masa, como la velocidad es constante, entonces la aceleración va a ser cero. Con lo cual lo que voy a estar diciendo es que la suma de fuerzas tiene que ser cero. No estoy diciendo que no actúe ninguna, pueden actuar 75, pero la suma de todas tiene que ser cero. Y lo mismo va a pasar con los momentos. Tengo que elegir un punto. Para los momentos es importante que diga los momentos desde dónde. Entonces yo en este caso voy a calcular los momentos con respecto al centro de masa. Fíjense que si yo los calculase, por ejemplo, con respecto al eje instantáneo de rotación, que es otro punto interesante es donde calcular los momentos, como gamma debería ser igual, porque no depende de qué punto del rígido esté mirando, lo que va a ser distinto es el momento de inercia. Bueno, pero volviendo a este ejemplo, la suma de momentos con respecto al centro de masa tiene que dar cero. Entonces, si yo ahora hago un diagrama de cuerpo libre y pongo sobre el diagrama las fuerzas que actúan sobre el rígido, entonces voy a tener el peso
que es la fuerza que la Tierra hace sobre el rígido, y le voy a poner como si actuara en el centro de masa. La normal, que es la fuerza de apoyo, la reacción vertical que hace el piso, y voy a suponer que existe una fuerza de rozamiento estática, y le voy a poner una dirección arbitraria. En principio voy a poner que apunta para la izquierda, después vamos a ver qué pasa, pero en principio elijo una dirección arbitraria. Fíjense que uno sabía que la velocidad de ese punto era cero, ¿no? Con lo cual estamos diciendo que la fuerza de rozamiento es estática por más que el centro de masa tenga una velocidad distinta de cero. Algo parecido pasaba, si ustedes recuerdan, a lo mejor vieron en intro, el caso de la fuerza de rozamiento entre el zapato y el piso cuando una persona caminaba. Una persona al caminar, salvo que esté arrastrando los pies, pero si está caminando sin arrastrar los pies, entonces, como no desliza la suela del zapato con respecto al piso, o sea, la velocidad de la suela del zapato con respecto al piso es cero, entonces ese rozamiento es estático. Y además, para poder avanzar hacia adelante, pongámosle hacia la derecha, uno tiene que hacer fuerza con el pie para atrás. Prueben a hacerlo ustedes. Si uno quiere avanzar hacia adelante, tiene que hacer fuerza con el pie hacia atrás. Con lo cual, el rozamiento estático es para adelante. La dirección de la fuerza de rozamiento es en la misma dirección de la velocidad de la persona. Porque recuerden que la fuerza de rozamiento se opone al deslizamiento entre las superficies que están en contacto, pero no al movimiento como comúnmente se dice. Pero bueno, en este caso estamos poniendo una dirección arbitraria y después, en caso de que la necesitemos, vamos a ver para dónde debería apuntar. Entonces escribamos de vuelta que la suma de las fuerzas tiene que ser cero, y ahora una vez que hicimos el diagrama de cuerpo libre, vamos a descomponer en los ejes las fuerzas que actúan sobre el rígido. Esto se hace igual que como lo hacíamos para una partícula puntual en intro. Digamos, ponemos un sistema de referencia y después, de acuerdo al sistema de referencia que pusimos y al diagrama de cuerpo libre que dibujamos, ubicamos las fuerzas en los ejes. Entonces, fíjense que en el eje Y tengo que la normal es igual al peso, justamente porque la suma de las fuerzas que actúan en Y es cero. Ahora en el eje X tengo solamente la fuerza de rozamiento. Y estoy diciendo que eso tiene que dar cero. Con lo cual, la fuerza de rozamiento estático tiene que ser cero en este caso. Bueno, esa es la conclusión que sacamos mirando la segunda ley de Newton, digamos, mirando la suma de las fuerzas. Ahora, ¿qué pasaría si mirásemos en cambio la suma de los momentos? Hagamos esa cuenta para ver qué pasa. Y además porque así vamos practicando, que es una cuenta que vamos a tener que hacer muy seguido. En este momento recuerden que habíamos dicho que íbamos a escribir la suma de los momentos con respecto al centro de masa. Y que esto era el momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Pero como la aceleración angular es cero, esa cuenta tiene que dar cero. Entonces, si elijo tomarlo desde el centro de masa, fíjense que como el movimiento es plano, es en el eje XY, entonces los momentos solo pueden estar a lo largo del versor K. Entonces, el peso no hace momento porque pasa por el centro de masa. Y la normal es paralela a R. Entonces, ninguna de esas dos fuerzas, con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, tiene momento. La única fuerza que tiene un momento no trivial con respecto a un eje que pasa por el centro de masa es la fuerza de rozamiento. La ecuación para los momentos entonces va a ser la fuerza de rozamiento por el radio de la rueda igual a cero, con lo cual nuevamente llego a la conclusión de que la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si sobre una superficie lisa y horizontal un cuerpo rueda con velocidad constante y velocidad angular constante, entonces la fuerza de rozamiento es cero.
Pero miremos ahora entonces el segundo caso. Ahora tengo una rueda que rueda sin deslizar, pero ya no más por un plano horizontal, sino por un plano inclinado. Y quiero saber ahora qué va a pasar con el rozamiento. Entonces, bueno, básicamente hago lo mismo que hice en el problema del plano horizontal. Dibujo un sistema de referencia. Fíjense que la orientación de los ejes, cuando dibujo el sistema de referencia, si bien uno puede elegir poner los ejes como quiera, siempre va a ser conveniente ponerlos en la dirección de la aceleración del centro de masa, porque así uno no va a tener que descomponer esa aceleración. Es básicamente el mismo criterio que usábamos cuando estudiábamos una partícula puntual. Yo sé que alguna fuerza voy a tener que descomponer, entonces lo que elijo es no descomponer la aceleración. Entonces, ahora voy a decir, igual que antes, como está rodando, voy a poder escribir eh, la velocidad del centro de masa como omega por r, donde la velocidad del centro de masa ahora va a estar en el eje X y omega de vuelta va a estar en la dirección de Z, pero en sentido negativo porque la estoy haciendo girar en sentido horario. Entonces, estas son todas las cosas que yo ya puedo saber, porque rueda sin deslizar sé que la velocidad del centro de masa es omega por r, y las direcciones y sentidos de las velocidades tienen que ser coherentes con el sistema de referencia que yo elegí. Entonces, una vez que hice eso, que elegí un sistema de referencia, voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, nuevamente, como siempre, voy a poner las fuerzas que el resto del universo ejercen sobre la rueda que estoy estudiando. En este caso vamos a tener el peso, que va a tener una componente en X y una componente en Y. No va a estar solidario a ningún eje, de acuerdo a cómo yo elegí poner el sistema de referencia. La normal, que va a estar solidaria al eje Y, que es la reacción con el piso del plano inclinado. Y por último, la fuerza de rozamiento, que una vez más va a ser estática, porque estamos diciendo que rueda sin deslizar. Y en principio la vamos a poner apuntando hacia arriba, pero nuevamente en el transcurso del problema vamos a ver bien cuál es el sentido que le tenemos que dar. Entonces, escribamos la segunda ecuación de Newton, que es la condición de traslación, que me dice que la suma de las fuerzas es masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, escribo las ecuaciones en el eje X y en el eje Y. Para eso tengo que usar que el plano está inclinado a un ángulo alfa. Entonces así, cuando descomponga el peso, me va a quedar que el peso en X va a ser el peso por el seno de alfa y que el peso en Y va a ser el peso por el coseno de alfa. Entonces escribo eso, así ya lo tengo guardado y lo voy a usar para escribir las ecuaciones de Newton. Entonces, ¿qué me va a quedar en el eje X? En el eje X me va a quedar que el peso en X menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa en X. ¿Y en Y qué me va a quedar? En Y me va a quedar que la normal menos el peso va a ser igual a masa por aceleración del centro de masa en Y. Ahora bien, gracias a que yo elegí el sistema de referencia solidario a la dirección de la velocidad y de la aceleración del centro de masa, entonces puedo escribir que la aceleración del centro de masa tiene solo componente en X. Entonces, así puedo escribir la ecuación en Y como que la normal va a ser igual al peso en Y. O sea, la normal va a ser igual a m por g por el coseno de alfa. Y la ecuación en X me va a quedar m por g por el seno de alfa
menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Fíjense que esta ecuación, así vista sin contextualizar con el resto del problema, es tranquilamente un ejercicio de dinámica de partícula puntual. Pero ahora en este caso, como estamos considerando un cuerpo extenso, un cuerpo rígido, tenemos que considerar las rotaciones alrededor de su eje. Entonces, esto quiere decir que tenemos que plantear que la suma de momentos, en este caso yo los voy a tomar con respecto al centro de masa, va a ser el momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Más adelante vamos a ver ejercicios donde en lugar de tomar como centro de momentos el centro de masa, tomemos algún otro punto, por ejemplo el eje instantáneo de rotación. Esos dos puntos, el centro de masa y el eje instantáneo de rotación, son siempre los favoritos para tomar momentos, pero por ahora vamos a tomar el centro de masa. Entonces de vuelta tengo un movimiento plano, con lo cual los momentos van a estar en la dirección de z, en el sentido que me diga la regla de la mano derecha. Ahora, si yo los tomo con respecto al centro de masa, nuevamente el momento del peso es cero, el momento de la normal es cero. Fíjense que por razones distintas. El momento del peso es cero porque el peso pasa por el centro de masa. Entonces una fuerza es una fuerza que está aplicada en el centro de masa. Entonces el R, desde el centro de masa hasta donde se aplica la fuerza, es cero. En cambio el momento de la normal es cero porque es paralela a R. Bueno, pero en conclusión, la fuerza que hace momento es la fuerza de rozamiento. Y la expresión para la fuerza de rozamiento entonces sería que la fuerza de rozamiento por R va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. Con lo cual, lo que podemos decir es que la fuerza de rozamiento es la responsable de la rotación. Es la responsable de que ruede sin deslizar. Entonces la fuerza de rozamiento en este caso va a ser distinta de cero. Fíjense que si hacemos la cuenta con la regla de la mano derecha o el producto vectorial que yo escribí arriba, efectivamente apuntaba hacia arriba. Ahora, la fuerza de rozamiento, si ustedes se acuerdan, tenía una cota. La fuerza de rozamiento era menor o igual que mu estático por la normal, con lo cual la fuerza de rozamiento va a estar entre 0 y ese valor máximo. Resumiendo entonces, podemos decir que es precisamente ese rozamiento estático el que produce un momento alrededor del centro de masa responsable de la aceleración angular. Entonces, para que la rueda pueda girar sin deslizar, debe haber una aceleración del centro de masa lineal, de la que se encarga la componente horizontal del peso, y una aceleración angular de la que es responsable la fuerza de rozamiento.